Lutería es una palabra que viene de luth, de laúd. Entonces son constructores de instrumentos de cuerda, básicamente, pero se ha generalizado el término como constructor de instrumentos en general. Pero en estricto rigor es un constructor de instrumentos de cuerda, guitarras, violines, etc. Bueno, uno siempre cree que cuando piensa en un constructor de instrumentos, uno piensa en una especie como de genio loco, una persona que tiene grandes ideas y se le ocurren grandes inventos como, qué sé yo, como Stradivarius, que uno piensa que es una persona muy iluminada, que se le ocurre una cosa muy excepcional. Pero en verdad no funciona así la lutería. La gente que construye instrumentos son herederos de una larga tradición de cientos de personas que han iterado, que han intentado producir pequeñas mejoras en instrumentos y que finalmente la persona que se conoce es aquella que como que termina un proceso de reproducción de dispositivos mecánicos, de instrumentos. Entonces, si uno revisa en algunos museos, por ejemplo, de instrumentos musicales, tú tienes los instrumentos más raros que hay. O sea, por ejemplo, violines con pedazos adosados hacia los lados, de distintos materiales, de distintas formas, de distintos tamaños. Siempre en la búsqueda de encontrar un instrumento que responda de mejor manera o de manera óptima a los requerimientos de algún momento en la historia. Porque eso es otra cosa que es importante notar, que los instrumentos son, yo diría, unos dispositivos mecánicos que, como los conoce uno ahora, son óptimos, pero óptimos respondiendo a algún requerimiento de alguna época. Por ejemplo, en el barroco o en época, vamos a decir, como música que leemos hoy día como música antigua, había un gusto estético muy distinto al actual. Entonces se privilegiaba que los instrumentos tuvieran calidades timbrísticas muy diferenciadas. Gradualmente eso fue cambiando hacia la necesidad de sonar fuerte y brillante, con el romanticismo, sobre todo con las grandes salas, con la necesidad de llegar a un público más masivo. Los instrumentos fueron como cambiando su lógica estética y por lo tanto sonando distinto, lo que hace que todo el trabajo de lutería se reoriente hacia buscar un objetivo distinto. Entonces los instrumentos se modifican y se convierten en instrumentos óptimos, pero bajo otro set de criterios que tienen que ver con las evoluciones culturales. Entonces, como te digo, el luthier es básicamente un artesano sensible a las necesidades culturales, o sea, que está consciente de cómo es el tipo de sonido que hay que producir. Y otro elemento que tal vez es interesante destacar es que en general el trabajo de la corrección de estos instrumentos, de estas iteraciones, se produce en diálogo con la gente que los toca, con los músicos. Y muchas veces los luthiers también son músicos. El mismo músico que se da cuenta que su instrumento podría sonar un poquito mejor si uno le agranda el hoyito de acá, o si le engruesa la cuerda de acá, o qué sé yo, si le pone un poquito de laca o de algún barniz especial en cierto lado, produce una mejoría y eso va haciendo que estas iteraciones vayan dando lugar a instrumentos que son cada vez más precisos, más óptimos en la dirección que se requiere en un momento particular de la historia. Ya, es algo en un papel, es un papel que doblado de cierta forma podemos hacerlo sonar. ¿Sí? Chicos, entonces, así como este papel suena, otras cosas y otros materiales también pueden sonar. Por ejemplo, vamos a hacer sonar un cono de confort, vamos a hacer sonar un tubo de PVC, vamos a hacer sonar mangueras, ¿sí? Pero hoy día, a diferencia de otras clases, van a ustedes averiguar cómo hacerlo sonar. Entonces, vamos a partir probando las primeras instrucciones. ¿Ya? La actividad consistió principalmente en hacer instrumentos musicales a partir de materiales de uso cotidiano.
Por un lado era todo este tema del reciclaje de material y por otro lado se relacionó toda la parte constructiva con la idea de un instructivo. Que cada niño entonces recibió el día de la actividad un instructivo, una bolsa con el instructivo, todos los materiales, entonces la idea es que ellos pudieran leer y a partir de la lectura y las instrucciones armar estos instrumentos que eran bien básicos y fáciles de armar y su resultado era bien entretenido porque efectivamente funcionaban y se podía armar una orquesta, entre comillas, ese fue el juego final de la actividad. Y una vez que se terminó la clase, estos instrumentos se los llevó la profesora a cargo al colegio. Y después cada colegio, los niños volvieron a recibir los instrumentos, pero en la clase de música. Entonces ahí hay como una vuelta al trabajo desde otra área artística que sería ya la música, desde la clase de música. Acuérdense que van solamente en la parte de las percusiones. Mientras tanto, solamente toca la Fernanda y acá tienen que cantar, ¿vale? Vamos a unir ahora. Bueno, desde que llegaron los instrumentos empezamos a incorporarlos a la canción que estábamos viendo, que en este caso es Bailando con tu sombra, Lelí. Y hicimos una pequeña parte en la que incluimos el contratiempo. Aproveché de pasar ese contenido con los niños ocupando el tambor. Y también utilizamos esta especie de trompeta o saxofones que eran hechos con manguera para hacer un sonido ambiental ocupando la figura blanca. O sea que igual se utilizó para algunos contenidos. Van a hacer esto, mira. 1, 2, 3, 4. Dale, mira, cuando levanto el pie tengo que hacer el contratiempo. 3, 4. No, no es esto. Es esto. 3, 4. Ahí sí. 3, 4. 1, 2, 3, cantando. ¿Quién podrá quererse como yo te quiero, amor? ¿Quién pregunto quién podrá?
parece muy innovador, incluso yo lo hago también en algún momento en las clases de música y me parece muy beneficioso en cuanto al tiempo, ya que se podría trabajar en conjunto de forma de que yo les pidiera que hicieran un tipo de instrumento como esto y yo trabajarlo en clase y después yo evaluarlo, porque finalmente siempre se pierde mucho tiempo en confeccionar este instrumento y después hay muy poco tiempo para utilizarlo. Entonces ganaríamos mucho tiempo trabajando en conjunto. A mí me gusta mucho el tema de nube con la clase de música, me sirvió harto. Ha sido entretenido porque Nube lo usamos solo los jueves y solo lo usaríamos los jueves, pero lo usamos los martes, a veces en otras clases para no aburrirnos usamos los instrumentos, usamos siempre los instrumentos y lo hacemos como más entretenido, como jugando, cosas así. Que es entretenido que no lo usemos solo en una clase, que la podamos usar en varias y que no sea necesario depender de una clase para que lo sepamos usar. Esto, chiquillos, es notación alternativa de música. ¿Ya? Hay compositores que el lenguaje musical escrito que conocemos les queda chico, entre comillas, entonces ellos inventan formas nuevas para que puedan tocar su música. Aquí hay otro ejemplo, miren. Aquí la partitura parte de aquí hacia abajo, no como nos quedamos nosotros que van hacia el lado, parte de acá y se va agrandando como una pirámide, bien. ¿Usted sabe tocar eso, tío? A ver, esto trae un manual de instrucciones para poder tocarse. Hay que leérselo y después tratar de tocarlo. Aquí vamos a ver un ejemplo de notación musical alternativa. ¿Ya? Así que pongan atención. Todo lo que hace la ciertas cosas según lo que creen que tienen que tocar que está acá. Según lo que creen que tienen que tocar que aparece acá. Ejemplo, si aparece esto así, ¿qué significa un sonido largo o corto? Largo. Largo. Y estos puntitos, cortos. ¿Ya?